En este video vamos a ver la segunda parte del tema de cinemática. Vamos a continuar describiendo cómo se comporta el medio continuo cuando es sometido a un proceso de deformación, es decir, cuando es sometido a un movimiento. Entonces vamos a empezar hablando de cómo un elemento material empieza a variar a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces la tasa de cambio de longitud y dirección de un elemento material de X lo podemos establecer teniendo en cuenta la definición del elemento material. Entonces en este caso el elemento material va a quedar definido como la resta de dos posiciones espaciales, las cuales van a estar expresadas en términos de descripciones materiales. Entonces en este caso vamos a tener que de X va a ser igual a la posición en las coordenadas materiales x más d de x en un tiempo t, menos la función de posición en las coordenadas x, t. Estos son tiempos específicos. Entonces, al tomar la derivada material de esta expresión, es decir, de la definición del elemento material, entonces aplicamos la derivada con respecto al tiempo de ese elemento material y entonces al tener en cuenta las propiedades de la derivada, entonces vamos a tener que la derivada material de este elemento material va a ser equivalente a la resta de dos derivadas materiales, la derivada material del primer término y la derivada material del segundo término. Ahora, de la descripción de derivada material, debemos recordar que la derivada material de la posición, es decir, de x sobre dt, va a representar la velocidad. Entonces, en este caso, esa derivada material del elemento material lo que va a representar es una diferencia de velocidades. Entonces, en este caso, la ecuación que tenemos presente va a convertirse realmente en un gradiente de velocidad, porque está describiendo la forma en que cambia la velocidad en un tiempo determinado. Entonces, en este caso, vamos a tener que esa derivada material va a ser una diferencia de velocidades, ya sea en coordenadas materiales o en coordenadas espaciales. Y entonces, en este caso, va a ser un gradiente de velocidad tanto en términos de descripciones materiales o en términos de descripciones espaciales. Todo eso teniendo en cuenta el diferencial de x en coordenadas materiales o en coordenadas espaciales. Y en coordenadas cartesianas, este tipo de gradiente va a quedar expresado por una representación matricial, es decir, por un tensor, el cual va a tener todas las variaciones del campo de velocidades con respecto a cada una de las coordenadas en coordenadas cartesianas, teniendo una forma similar al campo del gradiente del desplazamiento. Ahora vamos a hablar de la tasa de cambio del tensor de deformación. Entonces acá vamos a aplicar conceptos que vimos sobre los tensores. Entonces el gradiente de velocidad, al ser un tensor, entonces este se puede descomponer en dos partes, como toda propiedad de un tensor. Un tensor se puede descomponer en una parte simétrica y en una parte antisimétrica. Lo mismo pasa con este gradiente de velocidad. Tenemos una parte simétrica y una parte antisimétrica. La parte simétrica se va a representar por la letra D mayúscula y la cual va a ser calculada a través de esta expresión, y la parte antisimétrica se va a representar a través de la letra W mayúscula o W mayúscula y se va a calcular de esta forma, tal cual y como se calculan las partes simétricas y antisimétricas de un tensor respectivamente. Entonces, en este caso, a la parte simétrica se le denomina la tasa de cambio del tensor de deformación y a la parte antisimétrica se le denomina el tensor de giro. En coordenadas cartesianas se tiene que la tasa de cambio del tensor de deformación se representa a través de esta representación tensorial, en donde podemos ver que va a ser un tensor simétrico. Ahora, la parte antisimétrica se representa por la letra W
y tiene esta representación tensorial. Y como podemos ver, guarda las características de un tensor antisimétrico, en donde la diagonal está compuesta por ceros. Entonces, vamos a ver cómo se usan estos tipos de tensores en la representación del cambio de forma de un medio continuo. Entonces, en este caso vamos a considerar un elemento material de X, el cual va a tener esta longitud y va a estar en dirección al vector n, en donde n es un vector unitario. Entonces, para este caso, el producto punto del elemento material consigo mismo va a dar como resultado el cuadrado de la longitud del mismo. Entonces, tomando la derivada material a ambos lados, es decir, a ambos lados de esta ecuación, entonces vamos a tener que 2 veces la derivada material de x, esto en producto punto con dx, va a ser igual a 2 veces la longitud por una derivada material con respecto al tiempo de esa misma longitud. Ahora, teniendo en cuenta la parte de la derivada con respecto al producto punto, entonces vamos a tener en cuenta que esta expresión realmente nos está dando el cambio de velocidad, es decir, el gradiente de la velocidad, lo que vimos anteriormente. Entonces, esta expresión de producto punto se va a convertir en esta expresión. Y entonces, recordemos que este gradiente de velocidad lo podemos descomponer en dos tensores, un tensor antisimétrico y un tensor simétrico. Entonces, reemplazamos esa equivalencia en el lugar del gradiente de velocidad, lo cual va a ser igual al de x por el producto punto de d más w, que sería la suma de la parte simétrica y antisimétrica de ese tensor, por dx. Y entonces podemos decir que esta suma queda convertida en esta expansión. Ahora, para poder expresar esto, debemos tener en cuenta que la parte antisimétrica de un tensor no tiene transpuesta. Entonces, en este caso, la anterior ecuación, es decir, esta expansión, queda reducida a que la derivada material de x producto punto por dx sería igual al dx en producto punto por la parte simétrica de ese gradiente de velocidad por el elemento material de x. Ahora, debemos recordar que este ds por la derivada material de ds es igual a esta misma expresión, porque esta expresión es igual a esta, como lo vimos cuando estábamos obteniendo la derivada material del producto punto de dx consigo mismo. Ahora, si dx es igual al ds, es decir, a su longitud, por el vector unitario que guía a ese elemento material, entonces podemos expresar eso de esta forma, reemplazando el dx por esta expresión, y podremos decir que este producto punto representa a d en la posición nn, de acuerdo a la descomposición de cada elemento de un tensor. Y entonces podemos decir que este d sub nn representa la tasa de extensión, es decir, representa la forma en que se está estirando nuestro elemento material. Entonces, de la definición de dnn, podemos decir que los elementos d11, d22 y d33 representan tasas de extensión o estiramientos en las direcciones de los vectores unitarios E1, E2 y E3, respectivamente, y las constantes D12, D23 y D13 van a representar velocidades de decrecimiento del ángulo formado entre los vectores E1 y E2 para el elemento D12, de los vectores E2 y E3 para los elementos 2, 3 y E1 y E3 para el elemento D13 respectivamente. Acá únicamente describimos 6 elementos porque estamos hablando de un tensor que es simétrico, el tensor D.
Ahora, la tasa de crecimiento del ángulo también se conoce como la tasa de cambio de corte. Y el primer invariante escalar de este tensor de deformación D es la tasa de cambio del volumen. Entonces, en este caso, podemos expresar la tasa de cambio del volumen a través de esta fórmula. Entonces, ya hablamos del tensor D, el tensor simétrico a que hace referencia. Ahora vamos a hablar del tensor antisimétrico W, ese tensor de giro. Entonces, en todo tensor antisimétrico, tal cual vimos en la teoría de tensores, se tiene un vector asociado, el cual es el vector dual o vector axial. Entonces, en este caso, el vector dual va a ser igual a este omega. Entonces, en este caso, al tener la derivada material del elemento material de X, vamos a tener que esto es igual al gradiente de velocidad de X, y esto va a ser igual a la suma de la parte simétrica y antisimétrica de ese tensor gradiente de velocidad. Al expandir esta suma, vamos a tener esta expresión y entonces podemos expresar este W de X por su representación con el vector dual. Entonces vamos a tener esta expresión. Entonces en este caso el vector dual que está asociado al tensor de giro no va a contribuir al cambio de longitud del elemento material de X. Realmente no interviene en el estiramiento del elemento material. Entonces en este caso ese tensor y por lo tanto ese vector va a representar únicamente una función de rotación, la cual va a rotar con una velocidad angular omega. Ahora, como podemos observar en la fórmula, ese tensor simétrico también va a contribuir en la dirección del tensor de X. Entonces, en este caso, casi todos los tensores materiales van a rotar a una velocidad angular distinta a omega, porque vamos a tener este tensor D simétrico interviniendo en la forma en que se va a distorsionar este elemento material, a excepción de los vectores ubicados en las direcciones principales del tensor simétrico. Ahora vamos a hablar de un elemento que es muy importante para definir las pequeñas deformaciones. Entonces, en este caso, debemos traer de nuevo el tensor de deformaciones infinitesimales en coordenadas cartesianas. Recordemos que este tensor de deformaciones es un tensor simétrico. Entonces, en este caso, si cada posición de ese tensor de deformaciones infinitesimales representa una función que es continua, y esta función continua en cada posición de ese tensor va a tener segundas derivadas parciales definidas sobre una región que es cerrada, entonces vamos a hablar de unas condiciones que son necesarias y suficientes. Es decir, se tienen que cumplir todas las condiciones que se muestran a continuación y únicamente se deben cumplir esas condiciones para poder decir que existe unas funciones continuas que satisfacen ese tipo de condiciones de compatibilidad, las cuales vamos a llamar así. Entonces, esas ecuaciones de compatibilidad o condiciones de compatibilidad son este conjunto de 6 derivadas parciales, es decir, estas 6 igualdades, en donde en el momento en el que no se cumpla una de ellas, pues no se va a tener una condición de compatibilidad para esas pequeñas deformaciones. Y algo similar podemos hacer para definir condiciones de compatibilidad para las componentes de la tasa de deformación. Entonces, escribiendo de nuevo la matriz de la tasa de cambio de formación, es decir, la matriz simétrica D, entonces vamos a tener que las ecuaciones de compatibilidad son similares a las empleadas para definir las componentes y las condiciones de compatibilidad para definir la compatibilidad en pequeñas deformaciones. Entonces, en este caso vamos a escribir únicamente las dos líneas referentes a este
tipo de condiciones de compatibilidad que se deben cumplir. Estas condiciones, de nuevo, son necesarias y suficientes para poder decir o definir que realmente se está ejerciendo un movimiento sobre un medio continuo. Ahora vamos a hablar del gradiente de deformación, es decir, vamos a hablar del tensor F. Entonces, nosotros ya definimos el gradiente de desplazamiento y el gradiente de velocidad. Entonces, cuando estamos describiendo el movimiento de un medio continuo a través de X minúscula, entonces vamos a tener que este elemento material de X va a ser igual a la diferencia, como ya hemos visto, de ese movimiento en una posición X y una posición X más de X. Esto va a representar un cambio en esta posición X, es decir, va a ser un gradiente con respecto a dx y esto va a ser igual al gradiente de deformación f por el elemento de x. Entonces, en este caso, el gradiente de deformación lo podemos expresar de dos formas. Una teniendo en cuenta el desplazamiento o la segunda en términos de coordenadas materiales. La expresión en términos del desplazamiento ya la habíamos encontrado cuando estábamos definiendo el tensor derecho y el tensor E asterisco y el tensor E para pequeñas deformaciones. Entonces, en este caso, ese gradiente de deformación va a ser igual al tensor identidad más el gradiente del desplazamiento, o también va a ser equivalente esta operación al gradiente de la coordenada material. Ahora, en este caso, decimos que la inversa del gradiente de esa deformación existe. Entonces decimos que este diferencial de x es igual a la inversa del tensor f, del tensor de gradiente de deformación por dx, porque este dx es físicamente cero si solo si dx es cero. Entonces realmente este dx, si no tenemos un diferencial de x, pues no va a existir este dx. De otra manera, siempre va a existir. Ahora, en este caso, no se permite la reflexión en la deformación. Entonces, en este caso, el producto entre f por E1 en producto punto por f por E2 cruz f por E3, es decir, el triple producto escalar debe tener el mismo signo que el producto escalar, el triple producto escalar de los tres vectores canónicos. Entonces, en este caso, esta operación lo que nos va a representar realmente es el determinante del tensor f. Entonces, se tiene que el determinante de f siempre va a ser mayor que 0. Ahora, cuando un medio continuo, un cuerpo continuo está sometido a movimiento, puede pasar el caso en el que gran parte de este cuerpo esté sometido a desplazamientos y cambios de forma, es decir, estiramientos u otros casos, es decir, esté deformándose, mientras que una pequeña parte de este cuerpo en movimiento no se está deformando, únicamente está cambiando de posición o puede estar rotando o las dos cosas. A esto se le denomina el movimiento de cuerpo rígido local. Entonces, por ejemplo, para el movimiento dado por el tensor gradiente F, de esta forma, este va a constituir un tensor de rotación R. Entonces, de esta forma, cada volumen infinitesimal con coordenadas, como las que vemos en pantalla 0, x2 y x3, va a estar sometido a desplazamiento de cuerpo rígido. Entonces, las deformaciones de un punto material X que está presente en un cuerpo se van a caracterizar por cambios de distancia entre un par de puntos materiales muy cercanos a X. En eso consiste la deformación, que esa distancia se incremente o se acorte. Entonces, en este caso, un diferencial de material de X se va a convertir en un dx minúscula, el cual va a ser equivalente a este tensor de deformación que muestra
la variación de la deformación, la tasa de variación de la deformación, es decir, es un gradiente del elemento material de X, por lo que si F es un tensor propio ortogonal, entonces no hay deformación o cambio de longitud en el elemento material. Ahora, sea U un gradiente de deformación que es simétrico y definido positivo. Entonces, para este caso, los valores principales de este tensor van a ser positivos, porque es simétrico y definido positivo. Entonces, en este caso, podemos decir también que la equivalencia entre dx igual a f, el tensor gradiente de deformación por el elemento de x, va a ser también igual a ese tensor u por dx, en donde este u va a estar compuesto por los valores principales de este tensor gradiente de deformación. Entonces, en este caso se dice que x está en estado de estiramiento puro, porque únicamente está sufriendo estiramiento en las direcciones principales. Y en este caso se incluye el estado en el que se tiene un movimiento uniforme, es decir, este x minúscula va a ser igual a u por x, donde u va a ser un tensor constante. Ahora, si ese tensor es real y simétrico, siempre va a tener tres direcciones principales mutuamente ortogonales y que van a transformar a este tensor U en una matriz diagonal. Entonces, así, si las direcciones E1, E2 y E3 son las direcciones principales y lambda es igual a lambda 1, a lambda 2 y a lambda 3, es decir, estos son sus valores principales asociados a esas direcciones principales, entonces vamos a tener que ese tensor U se puede representar de esta forma. Entonces, para el elemento que está en la dirección E1, E2 y E3, vamos a tener que los cambios, es decir, ese dx en minúscula se va a representar por el producto entre el valor propio por el dx por la dirección E1, que va a ser igual a lambda 1 por dx según lo que habíamos expresado al inicio. Entonces, algo similar vamos a tener para dx2 y para dx3 en minúsculas. Ahora, si los valores propios son distintos, estos serán los únicos elementos que no van a cambiar sus direcciones. Ahora, la relación de la longitud deformada con respecto a la longitud original se va a denominar el estiramiento. Entonces, en este caso se puede decir que U representa los estiramientos que se desarrollan en las direcciones principales, incluyendo los máximos y los mínimos estiramientos. Recordemos que lambda 1, lambda 2 y lambda 3 se pueden organizar de mayor a menor, teniendo en cuenta que lambda 1 es el mayor valor propio y lambda 3 el menor valor propio. A continuación vamos a ver unos ejemplos que nos van a ayudar a aclarar los conceptos que vimos con anterioridad. En este primer ejemplo vamos a tener el campo de velocidad expresado por V igual a esta expresión. Entonces, como podemos ver, el campo de velocidad únicamente tiene componente en E1, es decir, únicamente tiene V1, con V2 y V3 equivalentes a 0. Entonces, debemos encontrar la tasa de cambio de formación y el tensor de giro. Es decir, debemos encontrar el tensor D y el tensor de W. Y además debemos encontrar la tasa de cambio de la extensión de un elemento material de x igual a ds, la longitud, por n, en donde n es ese vector unitario expresado por esto y x va a ser igual a este elemento vectorial. Entonces, para solucionar el primer punto, debemos primero hallar la tasa de cambio de formación y el tensor de giro. Pero para eso debemos primero hallar el gradiente de velocidad, porque estas son las partes simétricas y antisimétricas de este tensor. Entonces, en este caso, podemos construir el tensor gradiente de velocidad en coordenadas cartesianas de esta manera. Y entonces, al aplicar la definición de gradiente de velocidad, entonces vamos a encontrarnos con una expresión tensorial de esta forma. Únicamente hay un elemento distinto de 0 en la posición correspondiente a la derivada parcial de V1
con respecto a x2, porque como podemos ver, la componente de velocidad únicamente tiene valor distinto de 0 en E1 y eso está expresado en términos de x sub 2. Entonces, ya teniendo definido el tensor gradiente de velocidad, entonces vamos a hallar las partes simétricas y antisimétricas de ese tensor. Entonces debemos recordar que la parte simétrica representa la tasa de cambio de formación y la parte antisimétrica el tensor de giro. Entonces, primero calculamos la parte simétrica de ese tensor. Entonces, al aplicar la fórmula, vamos a encontrarnos que el tensor D va a ser equivalente a esta expresión. Mientras que al aplicar la fórmula para encontrar el tensor de giro, es decir, la parte antisimétrica, pues nos vamos a encontrar con este tensor. Ahora, en este caso, vamos a tener en cuenta la posición X para poder escribir en términos de esa posición los tensores simétricos y antisimétricos D y W. Entonces, recordando las fórmulas que hallamos para los tensores D y W, entonces vemos que esos tensores están expresados en función de x2. Entonces vamos a tomar a x2 de nuestra coordenada x, nuestro vector de posición, para poder expresar esto en términos de los elementos de posición, es decir, los tensores D y W. Entonces, al hacer esa operación de reemplazo, nos vamos a encontrar con que el tensor D es equivalente a esta expresión y el tensor W es equivalente a esta expresión. Entonces, ya teniendo definidos los tensores D y W para la posición X, entonces vamos a encontrar las tasas de cambio de la extensión, es decir, esos estiramientos en las direcciones del vector n. Entonces, en este caso, debemos verificar que este vector n representa realmente un vector unitario. En este caso lo representa, pero en el caso en el que no tuviésemos un vector unitario, lo transformamos a vector unitario dividiendo el vector sobre su norma. Entonces, en este caso, este paso ya no lo tenemos que hacer, entonces simplemente reemplazamos en la fórmula de D sub nn. Entonces, esto va a representar el estiramiento o la tasa de cambio de extensión en esa dirección, en la dirección n. Entonces, en este caso vamos a tener que desarrollar este producto punto y entonces esto va a ser igual a un medio de 1, 1, 0 porque no tenemos componente n3, el tensor D, que es el tensor que realmente nos da la variación de la deformación. Entonces tomamos el D en esa posición, es decir, en la posición X, por el vector 1, 1, 0, que es nuestro vector de dirección, en el que vamos a establecer el estiramiento. Y entonces al hacer esta operación nos va a dar un número y ese número va a ser igual a 3K, donde K es una constante. Ahora vamos a tener este campo de velocidad, el cual va a estar expresado mediante esta fórmula. Entonces podemos ver que el campo de velocidad en este caso únicamente es distinto de 0 para la coordenada E2, en donde va a estar en función de x1 y del tiempo. Entonces en este caso debemos encontrar la tasa de cambio de la deformación y el tensor de giro. Es decir, debemos hacer un procedimiento similar al que hicimos en el ejemplo pasado. Y segundo, debemos encontrar la tasa de cambio de la extensión de un elemento material en el tiempo t igual 0, en el origen, es decir, de coordenadas 0, 0, 0, con dx1 igual a este y dx2 igual a este, y con dx3 igual a este vector. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que B1 es igual a 0, B2 es igual a la expresión que acompaña a E2 y B3 va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, el gradiente de velocidad va a quedar expresado por este tensor. En este tensor, recordemos que en la primera fila van las derivadas parciales de B1 con respecto a x1, x2 y x3, y como B1 es igual a 0, entonces en este caso, pues las derivadas van a ser iguales a 0. En el caso de la segunda fila, en el que serán las derivadas parciales de B2
con respecto a x1, x2 y x3. Entonces derivamos con respecto a x1 porque tenemos coordenada en x1. Entonces será la derivada de seno pi por x1. Entonces nos dará esta expresión y el resto de términos serán 0. Y por último, la tercera fila representa las derivadas parciales de la componente b3 con respecto a x1, x2 y x3. Como b3 es equivalente a 0, entonces estas derivadas naturalmente van a dar 0. Entonces, en este caso, los tensores D y W, empleando fórmulas que hallamos con anterioridad, entonces nos vamos a encontrar con que la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad, es decir, el tensor D, va a estar expresado por esta fórmula, mientras que el tensor de giro, es decir, el tensor antisimétrico, va a ser equivalente a esta expresión. Ahora, para este caso debemos tener en cuenta dos elementos. Primero, el tiempo en el que vamos a tomar los estiramientos. Y segundo, el punto en donde vamos a tomar los estiramientos. Entonces, en este caso, nos están diciendo que en el punto B debemos tener en cuenta el tiempo t igual 0 y la posición en el origen, es decir, coordenadas 0, 0, 0. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta las representaciones de los tensores D y W en función de qué coordenadas y en qué tiempo están siendo expresados. Entonces, como podemos ver, están siendo expresados en función del tiempo y en función de la coordenada x1 únicamente. Entonces, únicamente vamos a tener en cuenta la componente x1 de la posición. En este caso es 0. Entonces, al reemplazar el 0 tanto de la posición como del tiempo, entonces nos vamos a encontrar con tensores que toman la siguiente forma, la cual vemos en pantalla. Entonces, en este caso, las tasas de extensión se deben calcular de la siguiente forma. D11 y D22 son iguales a dx1, producto punto, el tensor simétrico D por el elemento de x1. Y entonces al hacer ese producto vamos a obtener un resultado de 0. Es decir, la extensión en la dirección E1 es equivalente a 0. Ahora, en la dirección 2,2 hacemos un procedimiento similar. Entonces, en este caso sería el elemento material dx2, que está expresado por este elemento vectorial, en producto punto por el tensor D de tasa de cambio de la deformación por el elemento de x2. Entonces, al hacer esta operación, igualmente vamos a tener que esto va a ser igual a 0. Y ahora, para el elemento de 3,3, entonces vamos a tener en cuenta que el elemento de x3 se representa a través de esta expresión. Entonces debemos mirar primero si el vector de x3 es un vector unitario. Entonces en este caso vemos que ese vector es unitario porque está el vector dividido entre su norma. Y entonces en este caso vamos a tener que será dx3 en producto punto con d por dx3. Entonces reemplazamos los valores que tenemos, tanto del vector material dx3 como del tensor simétrico d. Entonces al tener eso, vamos a tener una expresión de este tipo y al desarrollar las operaciones involucradas en esta expresión, entonces vamos a tener que el estiramiento en la dirección de dx3 va a ser igual a pi medios. Ahora, para este ejemplo debemos mostrar que el campo de velocidades que nos están mostrando a continuación corresponde al movimiento de un cuerpo rígido. Recordemos que el movimiento de un cuerpo rígido es aquel en el que el cuerpo no se deforma, sino que últimamente se traslada y o rota. Entonces, en este caso, tenemos este campo de velocidades y entonces debemos calcular primero el gradiente de velocidad. Entonces, en este caso, el gradiente de velocidad debemos recordar que en la primera fila van las derivadas de la componente de V1 con respecto a X1, X2 y X3. Entonces, al derivar a V1 con respecto a X1, no vamos a tener ninguna componente,
Con respecto a x2 vamos a tener 1 y con respecto a x3 vamos a tener menos 1, que sería esta primera componente de b. En la segunda fila tendríamos la derivada de b2 con respecto a x1, que sería menos 1, con respecto a x2, que sería 0 porque no tenemos componente en x2, y con respecto a x3 sería igual a 1 porque tiene componente en x3. Y un procedimiento parecido hacemos para el campo de velocidad en v3 y obtenemos este resultado. Ahora, debemos hallar la parte simétrica de ese gradiente de velocidad. Entonces, encontramos que la parte simétrica de ese gradiente al realizar las operaciones respectivas nos da un tensor de ceros. Entonces, esto quiere decir que al tener un tensor de ceros, esta D representa la tasa de cambio de formación, es decir, que tanto se está deformando. Al no tener deformación, no hay una variación de la deformación y entonces en este caso estamos ante la presencia de un movimiento de cuerpo rígido. Entonces de este ejercicio podemos sacar una conclusión muy importante y es que cuando tenemos un movimiento de cuerpo rígido, el tensor simétrico D, que es la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad, entonces este va a ser igual a 0. Entonces para este ejemplo debemos chequear si la distribución de estado de deformaciones satisface las condiciones de compatibilidad o no. Estas condiciones de compatibilidad únicamente son válidas para las pequeñas deformaciones. Entonces, en este caso, nos dan un tensor E. Este tensor es de pequeñas deformaciones. Entonces, sí podemos aplicar esa condición de compatibilidad. Y debemos mirar si ese tensor de deformaciones pequeñas es un tensor simétrico, como lo decimos por definición para ese tipo de tensores. Entonces, como podemos ver, es un tensor simétrico y entonces podemos proceder al cálculo de las condiciones de compatibilidad. Entonces, en este caso debemos recordar que las condiciones de compatibilidad son necesarias y suficientes, es decir, únicamente necesitamos esas 6 condiciones de compatibilidad, pero se tienen que cumplir todas las condiciones de compatibilidad para que podamos decir que este tensor está cumpliendo ese tipo de normativa. Entonces, en este caso, vamos a empezar con la primera condición de compatibilidad. Entonces, para eso debemos tener en cuenta que esa primera condición de compatibilidad es la doble derivada de la posición E11 con respecto a x2 más la doble derivada de la posición E22 con respecto a x1 y esto va a ser a la derivada cruzada de E12 con respecto a x1 y x2. Entonces, obteniendo las derivadas parciales, entonces nos vamos a encontrar con una expresión de la forma 0 más 0 es igual a 0. Entonces aquí vemos que se cumple esa condición de compatibilidad. Entonces al cumplirse esa condición, seguimos a la siguiente condición. Entonces en la siguiente condición tenemos una fórmula que es del mismo estilo de la primera condición de compatibilidad, únicamente que tenemos en cuenta que estamos trabajando con las coordenadas x2 y x3. Entonces en este caso, la doble derivada de la posición E22 con respecto a x3 es 0, porque es el elemento 0, más la doble derivada de la posición E33 con respecto a x2. Entonces, en este caso, vamos a tener que eso va a ser igual a 2 por k, en donde debemos tener presente que este tensor de deformaciones está multiplicado por una constante k, y entonces esto va a ser igual a la doble derivada cruzada de E23, es decir, de esta posición con respecto a x2 y x3. Y este no tiene componentes en x2 y en x3, entonces esto va a ser igual a 0. Pero entonces, como podemos ver y como dijimos, este tensor está multiplicado por una constante k. Entonces, en este caso vamos a tener que 0 más 2 veces k no va a ser igual a 0, porque va a existir una constante k. Y como estamos hablando de pequeñas deformaciones, entonces acá importa el elemento k. Entonces, en este caso, como vemos, la condición de compatibilidad no se está cumpliendo
Entonces, como no se cumplió una condición de compatibilidad, entonces se puede decir que no cumple las condiciones de compatibilidad de manera total. Y ahí podemos parar la comprobación de las condiciones de compatibilidad. Ahora, en este ejemplo vamos a hablar de un concepto nuevo, el cual vamos a denominar el movimiento irrotacional. Entonces, en este caso, un movimiento se denomina irrotacional si el tensor de giro desaparece, es decir, si no existe parte antisimétrica en el tensor gradiente de velocidad. Entonces, para este caso debemos mostrar que el campo de velocidad mostrado a continuación es irrotacional. Entonces, como podemos ver, únicamente tenemos componentes en dos dimensiones, E1 y E2. Y tenemos ese R como una constante. Entonces, para este caso, la componente V1, es decir, la componente V1 de la velocidad va a ser equivalente a esta expresión y la componente V2 va a ser igual a esta expresión. Por lo que en este caso, últimamente se va a emplear las velocidades V1 y V2 para poder construir el gradiente de velocidad. Es decir, únicamente vamos a tener en cuenta las coordenadas X1 y X2 porque como podemos ver, tanto la fila como la columna correspondiente a los elementos X3 y B3 desaparecen. Entonces, en este caso, el gradiente de velocidad va a quedar expresado por esta reducción. Entonces, aquí únicamente vamos a tener en cuenta las componentes V1 y V2 y las componentes X1 y X2 de la velocidad y de la posición respectivamente. Entonces, en este caso, al derivar parcialmente, vamos a obtener estas expresiones teniendo en cuenta a qué corresponde R cuadrado. Entonces, al tener estas expresiones, vamos a simplificar esto derivando a R con respecto a X1, es decir, a esta expresión con respecto a X1, y entonces vamos a obtener una expresión de este estilo. Y entonces en este caso, como podemos comprobar, esta parte es igual a la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad. Entonces, si este tensor, que es el gradiente de velocidad, es igual a la parte simétrica, entonces, como recordaremos, la parte simétrica más la parte antisimétrica constituyen el tensor gradiente de velocidad. Pero si tenemos que el tensor simétrico es igual al tensor gradiente de velocidad, entonces la parte correspondiente a la tensor de giro, es decir, al elemento antisimétrico, va a desaparecer. Entonces, en este caso, vamos a tener que el tensor W va a ser igual a 0. Entonces, como conclusión, podemos decir que este representa un movimiento irrotacional. Para este ejemplo debemos seguir un procedimiento similar al que hicimos en el ejemplo de las condiciones de compatibilidad y entonces en este caso debemos chequear si la distribución del estado de formaciones satisface las condiciones de compatibilidad o no. Entonces debemos mirar primero si corresponde a un tensor de deformaciones infinitesimales, entonces vemos que nos están entregando el tensor E, lo que cumple. Segundo, debemos ver si ese tensor es simétrico. Entonces, como podemos ver en pantalla, el tensor es simétrico y entonces podemos proceder a verificar las condiciones de compatibilidad. Recordemos nuevamente que las condiciones de compatibilidad son necesarias y suficientes. Es decir, se deben cumplir todas las condiciones de compatibilidad y únicamente es necesario que se cumplan estas condiciones de compatibilidad para definir que se está cumpliendo este tipo de condiciones. Entonces, en este caso, empezamos con la verificación de la primera condición de compatibilidad y entonces tenemos una derivada de E11 con respecto a X2, una doble derivada, más una doble derivada de E22 con respecto a X1 y esto es igual a esta derivada cruzada. Entonces, como podemos ver, todos son términos lineales. Entonces, en últimas, las dobles derivadas siempre van a ser 0. Entonces, esto es algo que podemos comprobar tanto en esta primera condición como en la segunda condición. Y vemos que realmente van a ser unas sumas de ceros iguales a 0.
Entonces, en este caso, como tenemos esta condición de elementos lineales, entonces, si se prosigue haciendo la comprobación de compatibilidad, como realmente esto es un conjunto de ecuaciones que tienen dobles derivadas parciales, entonces nos vamos a encontrar que sumas de ceros van a ser iguales a cero. Entonces, se van a cumplir todas las condiciones de compatibilidad, todas esas comprobaciones, y por lo tanto podemos decir que este tensor satisface las condiciones de compatibilidad.